Buenas tardes, nos encontramos nuevamente ahora para hablar de infecciones intraabdominales. Mi nombre es Cecilia Domínguez, lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a ver lo que es manejo en general de las infecciones intraabdominales y en la segunda parte de la charla vamos a ver un poco de lo que es algunas situaciones específicas. Bueno, las infecciones intraabdominales constituyen un grupo amplio de lo que son procesos intra y retroperitoneales. La principal importancia reside en que es la tercera causa de sepsis, la segunda causa de sepsis y shock séptico en los pacientes que ingresan a terapia intensiva. Un 10 a un 15% se presentan con sepsis, lo cual da una mortalidad de aproximadamente el 10%, pero hay pacientes que se presentan con shock séptico que aumenta la mortalidad en un 40%. Está definida en general para todas las infecciones intraabdominales en un 20% la mortalidad, y si el paciente ingresa a terapia intensiva aumenta entre un 30 a un 60%, sobre todo si se trata de pacientes con edad avanzada, presencia de comorbilidades o cuando están involucrados gérmenes resistentes. Las podemos clasificar de acuerdo al lugar donde se adquiere en infecciones intraabdominales de la comunidad o asociadas a cuidados de la salud, es decir, las nosocomiales, ¿sí? La comunitaria es la que está presente con el paciente al ingreso o hasta dentro de las primeras 48 horas. Y la asociada a cuidados de la salud o nosocomial es la que se presenta después de 48 horas del ingreso hospitalario, no la que se diagnostica después de 48 horas, sino la que se presenta posterior al mismo. Otra forma de clasificarla es en complicada y no complicada. La no complicada es la que involucra el órgano de origen en general, no involucra el peritoneo, y la complicada es la que se extiende al peritoneo, y dentro de esto están lo que son los abscesos, las peritonitis localizadas o difusas. En este cuadro podemos ver todo lo que son las infecciones intraabdominales, están dentro de ellas lo que son las infecciones de la vía biliar, las apendicitis y diverticulitis, que en un primer momento se tratan de infecciones no complicadas, pero si uno las deja evolucionar, pueden evolucionar a infecciones complicadas. También están las peritonitis se dividen en primarias, secundarias y terciarias. Dentro de las primarias, la más importante y la más conocida por todos es la peritonitis bacteriana espontánea, pero están dentro de este grupo también lo que son la peritonitis tuberculosa y la asociada a diálisis peritoneal. Las secundarias se producen como consecuencia de extensión de un proceso supurado a partir de un órgano o perforación de cualquier tipo, es decir, isquémico, traumático, quirúrgico o espontáneo. Y las peritonitis terciarias son las que recurren después de una peritonitis primaria o secundaria, y acá en general están involucrados gérmenes con distintos patrones de resistencia. Dentro de las infecciones intraabdominales también están los abscesos, que de acuerdo a lo que es el lugar donde se van a localizar, se van a dividir en intraperitoneales, de las vísceras abdominales, retroperitoneales y los abscesos del psoas, porque tienen un comportamiento un poco distinto. Una de las principales cosas que hay que tener en cuenta es que las peritonitis primarias en general son monomicrobianas y requieren básicamente lo que es tratamiento médico, a diferencia de lo que son las peritonitis secundarias y terciarias, que son polimicrobianas. Hay en general entre 5 y 10 especies con predominio de los anaerobios. En el caso de las terciarias, además de esto, están involucrados distintos mecanismos de resistencia. Y a diferencia de las primarias, las secundarias y las terciarias requieren tratamiento combinado médico y quirúrgico. Así que básicamente las peritonitis secundarias se producen como consecuencia de extensión de un proceso supurado o perforación, y las peritonitis terciarias son infecciones que recurren o persisten después del tratamiento de las peritonitis primarias o secundarias. Para hablar un poquito de este tipo de infecciones intraabdominales, tenemos entonces los abscesos intraperitoneales. De acuerdo al lugar de ubicación, uno puede sospechar cuál es el origen de este tipo de infección. Por ejemplo, si es subfrénico derecho, en general obedece a lo que son lesiones pleurales del colon derecho, traumatismo en general. Las subfrénicas del lado izquierdo, perforaciones del estómago y del colon izquierdo. El subhepático en general está relacionado con la vía biliar, cirugía biliar y el colon.
Lo que es el foco epigástrico en general tiene que ver con el páncreas y perforación gastroduodenal evolucionada. Y cuando hablamos de abscesos pelvianos que se localizan en la pelvis, lo que uno tiene que pensar es el foco apendicular, la enfermedad pélvica inflamatoria y el foco diverticular, sobre todo si está del lado izquierdo. Se producen como consecuencia de extensión de procesos inflamatorios localizados, perforaciones, traumatismos o complicación de una cirugía abdominal previa, y una de las características que tienen es que suelen ser polimicrobianas. En general hay sinergia. La primera semana suelen predominar lo que son las enterobacterias y después empiezan a predominar lo que son los anaerobios. De los abscesos viscerales, la localización más frecuente se da en el hígado. Si se fijan, 48% se localizan a nivel hepático. El origen más importante suelen ser los abscesos hepáticos piógenos a partir de la vía biliar, en general ascendente, pero acá entra también como diagnóstico diferencial lo que son los abscesos amedianos. Le siguen en orden de frecuencia lo que son los pancreáticos. Los abscesos pancreáticos suelen ser secundarios a una pancreatitis aguda. Otro lugar donde se localizan son los esplénicos. Los abscesos esplénicos, como vemos acá en la foto, en general son infrecuentes, suelen ser a partir de bacteriemia, más importante que el foco contiguo. Acá lo que hay que sospechar es el Staphylo aureus, Salmonella, Escherichia coli, la tuberculosis. La tuberculosis sobre todo hay que sospecharla cuando están involucrados el hígado y el vaso. Y otro de los gérmenes que hay que tener en cuenta es la cándida, sobre todo en los pacientes que están neutropénicos y se recuperan de una neutropenia. Otro foco donde se pueden localizar son los suprarrenales, en general son raros y uno los suele encontrar cuando está buscando otro foco a nivel intraabdominal. Los abscesos retroperitoneales, la vía más frecuente es la infección del tracto urinario ascendente en el 75% de los casos y me da abscesos de tipo perirrenales. También puede ser pararrenales por extensión de procesos anteriores digestivos, de procesos posteriores, es decir, todos los demás, la infección del tracto urinario, los procesos digestivos, pararrenales y del psoas. En general, en este caso son raros y tienen elevada mortalidad. El absceso del psoas puede ser primario o secundario. Los primarios son los que se dan por vía hematógena. Acá hay que sospecharlo cuando tenemos pacientes adictos a drogas endovenosas y en los pacientes inmunodeprimidos. En general hay que tener en cuenta el estafilococo aureus, la Escherichia coli y los estreptococos. Y los secundarios en general son extensiones de procesos infecciosos que suelen ser del foco urinario, digestivos, los vertebrales como cerdicitis, sacroileitis, las osteomielitis vertebrales. En el caso de las osteomielitis vertebrales, cuando está asociado el absceso del psoas, también hay que sospechar el estafilococo aureus y el foco de la tuberculosis. Son raros, suelen ser en la mayor parte de las veces unilaterales. Cuando son bilaterales hay que sospechar la presencia de tuberculosis, sobre todo cuando está involucrado también en las vértebras. Y suelen dar como clínica en general fiebre, dolor abdominal o dorsal bajo y limitación en los movimientos de la cadera. Otro de los focos de las infecciones intraabdominales es la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular, cuando es sintomática, hablamos de diverticulitis aguda. En general suele ser simple en el 75% de los casos, pero cuando complica con perforación, obstrucción, absceso, fístulas o hemorragia. En el cuadro de la derecha lo que vemos es la clasificación de Hinchey, que la deben conocer, y que básicamente orienta lo que es el diagnóstico y el tratamiento sobre todo. La grado 1 hablamos de diverticulitis aguda de tipo flegmonosa. La grado 2 es cuando hay peritonitis localizada con formación de absceso. La grado 3 es la que tenemos peritonitis purulenta difusa y la grado 4 es cuando hay peritonitis focal difusa. Lo que vamos a ver en general en el transcurso de esta charla es básicamente el manejo de las infecciones intraabdominales, es decir, el paciente que se presenta a la guardia o que ingresa a una unidad con una infección intraabdominal. Tenemos entonces las guías CITSA, que son del año 2010, están desactualizadas, las de la Sociedad de Cirugía, que son del año 2017, y el consenso publicado por la Sociedad Argentina de Infectología, que es del año 2018, en el que trabajó
la Sociedad de Infectología y el Comité de Infectología Crítica de la Sociedad de Terapia Intensiva. Todo esto va a ser adjuntado a la bibliografía. Básicamente, cuando uno tiene un paciente con una infección intraabdominal, hay 4 puntos importantes que hay que tener en cuenta. El primero de ellos es la reanimación. Hay que recordar que a veces se presentan con sepsis y shock séptico, este tipo de pacientes. Definir la imagen, ecografía, tomografía, que se va a realizar y en qué momento. Definir para toda infección intraabdominal si requiere conducta quirúrgica y cuál es el momento. Y el otro punto igual de importante que todos los anteriores es el tratamiento antimicrobiano que vamos a emplear, que va a depender de varios factores. El primer punto entonces que es la reanimación. Hay que recordar entonces que estos pacientes se pueden presentar con sepsis o shock séptico. Básicamente lo que incluye es la reanimación con fluidos y vasopresores, siguiendo lo que es la campaña de sobrevida a la sepsis. El otro punto igual de importante es determinar la imagen, en qué momento lo vamos a realizar, tomografía o ecografía, y es básicamente para definir lo que es el origen y la extensión del proceso. La conducta quirúrgica, básicamente para erradicar lo que es el foco de la infección, restaurar la anatomía y el funcionamiento del tubo digestivo. Y el otro punto importante es el tratamiento antimicrobiano, que al principio es un tratamiento empírico inicial, hasta que sepamos cuál es el foco, cuáles son los gérmenes involucrados y definir la gravedad del paciente. Debe ser adecuado precoz y tiene que estar orientado a lo que es la clínica, la microbiología y la epidemiología del paciente que se presenta con infección intraabdominal. Este tratamiento antimicrobiano, que es empírico inicial, va a depender de 3 factores importantes que hay que tener en cuenta. El primero de ellos es la gravedad del paciente, porque esto nos va a hacer decidir por un tratamiento antimicrobiano u otro. Tener en cuenta los probables patógenos y los factores de riesgo del paciente para tener resistencia antimicrobiana. Esto también es importante porque hay algunos pacientes que requieren antibióticos de más amplio espectro, teniendo en cuenta lo que es esto, los factores de riesgo. Si uno no lo tiene en cuenta, va a fracasar el tratamiento empírico inicial. Y el tercer punto es el origen probable o identificado de lo que es la infección. El primer punto de ellos que dijimos recién era definir la gravedad y vamos a definir una infección intraabdominal de la comunidad grave cuando cumple uno o más de los siguientes criterios que vemos en amarillo. Es decir, si el paciente tiene sepsis, shock séptico, es decir, que requiere vasopresores para tener una tensión arterial media mayor a 65 o un láctico mayor o igual a 2, o cuando tiene un Apache 2 mayor o igual a 15. Por debajo de eso definimos entonces infección intraabdominal de la comunidad leve moderada. Hay que tener en cuenta entonces, dijimos recién, otro de los puntos importantes, los factores de riesgo para la resistencia antimicrobiana. En el caso de las infecciones intraabdominales, las principales bacterias involucradas son las enterobacterias. Estas tienen un mecanismo de resistencia que es la producción de beta-lactamasas de espectro extendido. Lo que hacen las beta-lactamasas de espectro extendido básicamente es inhibir las penicilinas, las cefalosporinas y los monobactam, y nos dejan afuera todo un amplio espectro de antimicrobianos, es decir, en general podemos cubrirlo solamente con lo que son carbapenem o aminoglucósidos, por eso es importante tenerlo en cuenta. Si se fijan en este cuadro, entre los factores de riesgo para las beta-lactamasas de espectro extendida, tenemos el tratamiento antimicrobiano los 3 meses previos. ¿Con qué? Con beta-lactámicos con inhibidor de la beta-lactamasa, cefalosporinas de tercera generación, quinolonas o aminoglucósidos. Que el paciente haya tenido una cirugía reciente en los últimos 90 días, una endoscopía terapéutica, ¿sí?, en los últimos 90 días también, que haya tenido más de 15 días desde la última internación o haya estado en un centro de salud en los últimos 90 días, o que tenga como comorbilidades, sea un paciente trasplantado, insuficiencia renal crónica, cirrosis, diabético, infecciones urinarias recurrentes, obstrucción de la vía biliar o tratamiento con corticoides. Si uno se fija, fácilmente puede encontrar estos factores de riesgo en un paciente que se presenta a la guardia con una infección intraabdominal. Otro de los factores de riesgo que hay que tener en cuenta son los factores de riesgo para la pseudomonas, para las enterobacterias KPC. Para la pseudomonas los más importantes son el foco bilio pancreático,
el antecedente de tener una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o drenaje a la vía biliar o stent en la vía biliar, los neutropénicos, los que se presentan con shock séptico, hay un 6% de los casos donde están involucradas las pseudomonas, o que sea una infección intraabdominal y tenga tratamiento antimicrobiano, nosocomial y tenga tratamiento antimicrobiano previo. Entre los factores de riesgo para carbapenemasas, los más importantes son que el paciente haya tenido una internación en terapia intensiva, que esté colonizado con Klebsiella KPC y que haya tenido tratamiento antimicrobiano previo con carbapenem. Esos son los más importantes para los factores de riesgo para KPC, sumado a una internación en algún lugar de terapia intensiva donde haya alta prevalencia de colonización por KPC. También hay que tener en cuenta los factores de riesgo para la cándida y para los enterococos. En el enterococo los más importantes son el foco de origen colónico, posoperatorio, los inmunodeprimidos, el tratamiento de rescate de la infección intraabdominal, sobre todo si tuvieron tratamiento previo con cefalosporinas de tercera generación, que tenga factores de riesgo para endocarditis infecciosa, y en el caso de la cándida en general es cuando tienen tratamiento antimicrobiano prolongado previo, cuando es una infección nosocomial, o uno de los puntos más importantes cuando el cirujano nos dice de entrada que el control del foco fue dificultoso durante el tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos del origen de la infección intraabdominal, que puede ser probable o identificado, en la mayoría de las veces el origen es colónico, 60% de los casos. En general apendicular y diverticular, y como vemos en este cuadro de abajo, la apendicitis es el foco más frecuente, seguido en este caso y en este estudio que se hizo en el año 2015 de la colecistitis y en tercer lugar de la perforación gastroduodenal. Pero lo que hay que tener en cuenta es que hay gran variabilidad geográfica con respecto a lo que son las publicaciones y el origen, pero el principal foco suele ser el colónico y sobre todo el apendicular. Con respecto a lo que es la microbiología en general, lo que hay que tener en cuenta cuál es el lugar de perforación para las peritonitis secundarias. Recuerdan que están involucradas entre 5 y 10 especies y que hay predominios de anaerobios. Si hablamos de perforación del tracto gastrointestinal superior y hasta el intestino delgado proximal, suelen predominar lo que son los cocos gram positivos, las especies de streptococo y especies de cándida. En el caso del ileum ya están involucradas enterobacterias y anaerobios, y cuando hablamos de perforación del colon hay franco predominio de lo que son los anaerobios y enterobacterias de todo tipo, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella. En este caso también lo que vamos a tener son enterococos. En el caso de las terciarias, que también son polimicrobianas y hay predominio de distintas especies, lo que más hay que tener en cuenta son básicamente lo que son los mecanismos de resistencia. En este caso acá vamos a tener ya bacilos gram negativos no fermentadores, como ser la pseudomona y el acinetobacter, enterobacterias con beta-lactamasas de espectro extendido y carbapenemasas, enterococo pero de tipo banco R y especies de cándida de tipo no albicans. Cuando hablamos del origen biliar, predominan también las enterobacterias en el 60% de los casos. En primer lugar se encuentra la Escherichia coli seguida de la Klebsiella, y acá es importante tener en cuenta que si el paciente tiene instrumentada la vía biliar, si se hizo una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o tiene colocado un stent o ha tenido un drenaje, hay un 6% de los casos donde está involucrada la pseudomona. Es importante tenerlo en cuenta porque si no uno deja fuera de la cobertura este germen. En cuanto a lo que son las publicaciones internacionales, en general para las infecciones de la comunidad y la nosocomial, lo que predominan son los bacilos gram negativos en los dos. En el caso de la comunidad, en primer lugar la Escherichia coli seguida de la Klebsiella pneumoniae. En el caso de la infección nosocomial, la Escherichia coli pero le sigue el enterobacter, y en tercer lugar la Klebsiella. Los cocos positivos están entre el 27% para la comunidad, 33% para el nosocomial. En el caso de la comunidad lo que predominan son las especies de streptococo, a diferencia del nosocomial donde predomina el enterococo. Los anaerobios en general están alrededor del 25-20% para los dos sectores, lo que es comunidad y nosocomial, y los hongos tienen baja prevalencia, 3% para lo que es la comunidad. En general el que predomina es la cándida del tipo albicans,
y a nivel nosocomial 4%, muy similar, pero acá hay predominio de especies de Cándida de tipo no albicans. Acá en Argentina, el único estudio con el que contamos nosotros para conocer lo que es la microbiología nuestra es este que fue publicado en el año 2016. Acá lo que podemos ver son los gérmenes más frecuentemente involucrados en las infecciones intraabdominales, que son la Klebsiella y la Escherichia coli, y la sensibilidad a los antibióticos que más frecuentemente usamos para las infecciones intraabdominales. Si se fijan acá, para la Escherichia coli la sensibilidad a la ampicilina sulbactam es del 60%, un poquito más alta para la ciprofloxacina, 68%, más baja para lo que es la Klebsiella. Esto significa que si hay un 60% de sensibilidad a la ampicilina sulbactam, hay un 40% de resistencia, lo cual es alta, ¿sí? La sensibilidad es más alta para lo que son los aminoglucósidos, gentamicina, amicacina, para las cefalosporinas, mucho mejor para lo que es el pipertazobactam y por supuesto mucho más alta para lo que son los carbapenems. Lo que hay que tener en cuenta es que en este estudio, que se hizo sobre un total de 250 pacientes, en el 33% de los casos los pacientes habían recibido tratamiento antimicrobiano previo y 18% de los pacientes habían tenido contacto con sistemas de salud los 90 días previos. Y si recuerdan lo que vimos recién en lo que son los factores de riesgo para las beta-lactamasas de efecto extendido, estos son dos factores de riesgo para las beta-lactamasas de efecto extendido, cuando en general lo que es la prevalencia a nivel mundial para este tipo de mecanismo de resistencia está definida alrededor del 10%. Pero bueno, es el único estudio que nos permite ver un poco a nosotros lo que es la sensibilidad nuestra. Uno de los puntos que tocan las guías es la necesidad o la toma de cultivos en las infecciones intraabdominales. Tanto los hemocultivos como el cultivo del material quirúrgico no están indicados realizarlos en los pacientes que tienen una infección intraabdominal de la comunidad que es leve a moderada. ¿Esto por qué? Porque básicamente la cobertura antimicrobiana que damos en general cubre todos los gérmenes posibles. Sí son útiles tanto el hemocultivo como el cultivo del material quirúrgico si el paciente está tóxico, inmunodeprimido, si tiene sepsis, shock séptico, si es una infección asociada a cuidados de la salud, si tiene tratamiento antimicrobiano previo. En ese caso entonces se toma cultivo del material quirúrgico en condiciones aerobias y si se puede anaerobias, y es importante también realizar pruebas de sensibilidad para detectar mecanismos de resistencia si hay gérmenes resistentes involucrados. El otro punto que tocan es cuál es el procedimiento diagnóstico en la evaluación inicial de la infección intraabdominal. Bueno, básicamente si el paciente se presenta con una peritonitis difusa, es decir, el paciente está peritoneal directamente en la guardia, en ese caso no es necesario realizar una imagen porque lo que es urgente es realizar la laparotomía. Está indicado entonces iniciar el tratamiento empírico inicial y realizar la laparotomía en forma urgente. Para el resto de las infecciones intraabdominales, la tomografía es el método de elección para determinar lo que es el origen y la extensión del proceso, pero lo que hay que tener en cuenta es que el otro método que es muy útil es la ecografía. La ecografía está disponible en la mayoría de las unidades de terapia intensiva, es accesible. A veces el tomógrafo no está disponible en el lugar donde trabajamos o hay inestabilidad hemodinámica. En ese caso la ecografía es un método que es muy bueno para detectar también lo mismo el origen y la extensión del proceso. Por supuesto que es operador dependiente, pero ayuda muchísimo en el caso del diagnóstico de la infección intraabdominal. Otro de los puntos, como dijimos recién, en lo que es el manejo de las infecciones intraabdominales es tener en cuenta lo que es el control quirúrgico del foco. Para lo que son las peritonitis difusa, como dijimos recién, lo que se impone es realizar la laparotomía exploradora. Para el caso de lo que son los abscesos intraabdominales, se puede realizar punción aspiración con aguja fina, pero lo que está indicado es realizar drenaje percutáneo. El drenaje percutáneo permite la toma de muestra, evacuar el contenido de lo que son los abscesos intraabdominales con un procedimiento que es mínimamente invasivo. Existe la posibilidad de realizar tratamiento conservador, esto es para el absceso periapendicular, como ahora vamos a ver, o en el caso del absceso diverticular de pequeño tamaño. Lo que hay que tener en cuenta es que si uno retrasa el tratamiento quirúrgico y el paciente lo requiere, aumenta la mortalidad un 2.4% por cada hora de retraso. Y si el paciente está estable,
y tiene tratamiento antimicrobiano adecuado, la cirugía se puede demorar hasta 24 horas. Esto no quiere decir que hay que esperar 24 horas para operar a un paciente que tiene indicación quirúrgica, sino que se podría esperar hasta 24 horas. En cuanto a lo que es el control quirúrgico del foco, en el caso de la apendicitis, saben que el tratamiento de elección es la apendicectomía. Para el caso de la apendicitis aguda, existe la posibilidad de realizar drenaje percutáneo para el absceso periapendicular. Esto es guiado por imágenes. Con respecto a lo que es la vía de acceso, a favor de la laparoscópica versus cirugía a cielo abierto, existe lo que es reducción de la infección de la herida, menor estadía hospitalaria, reducción del dolor y menores costos. En el caso de la apendicitis también existe la posibilidad de realizar tratamiento conservador. Esto significa solo tratamiento antimicrobiano. Lo que hay que tener en cuenta es que a largo plazo en general tiene más altas tasas de recurrencia, tiene alta tasa de fallo primario, 50%, y la recurrencia es del 50%. Básicamente, este tratamiento se prefiere, pero para pacientes que no son elegibles para la cirugía, básicamente por lo que tiene que ver con las complicaciones. Para lo que es la enfermedad diverticular, se puede hacer tratamiento médico si es un grado 1, es decir, no complicado, con un absceso de muy pequeño tamaño, 2 a 3 centímetros. Se puede realizar tratamiento con drenaje percutáneo si es un absceso entre 4 o 5 centímetros. Y para lo que es la peritonitis, en la clasificación de Hinchey, grado 3 y 4, que es con peritonitis, sepsis, fístula u obstrucción, en ese caso está indicado realizar tratamiento quirúrgico. En las fotos de abajo vemos una diverticulitis perforada con neumoperitoneo, con un absceso al costado. ¿Sí? Esto es claramente un grado 4 de la clasificación de Hinchey y que requiere tratamiento quirúrgico. En el caso de los abscesos viscerales, lo que se puede realizar es punción aspiración con aguja fina, pero esto es si son únicos, de pequeño tamaño y accesible, sino lo que está indicado como control quirúrgico del foco es el drenaje percutáneo. Recuerden que permite evacuar y la toma de muestra, y el tratamiento quirúrgico está indicado si se trata de abscesos grandes, multiloculados, con gran contenido de necrosis, que en ese caso el drenaje percutáneo en general se tapa y no permite evacuar el contenido. Otro punto importante a tener en cuenta una vez que tenemos un paciente con una laparotomía por una peritonitis difusa es el manejo posterior del abdomen. Existen dos opciones, lo que es el cierre primario y el manejo posterior con lo que es el abdomen abierto y contenido. Cuando tenemos un paciente con una sepsis de tipo abdominal, lo que se produce es edema de las vísceras abdominales y edema de la pared. Esto es por la liberación de citoquinas y por la reanimación con fluidos. Esto lo que hace es que si uno hace un cierre primario, lo que va a comprometer es el retorno venoso y la vascularización de las vísceras abdominales. Por eso es que está indicado realizar el manejo posterior con el abdomen abierto. Las indicaciones del abdomen abierto y contenido son la sepsis abdominal, el trauma abdominal con la cirugía de control de foco y el hemoperitoneo. Las técnicas básicamente son dos, la bolsa de Bogotá y el sistema de vacío o vacuum pack. La bolsa de Bogotá es una bolsa de polipropileno, la bolsa colectora de orina que se coloca en forma estéril fijada a los bordes. Es una técnica disponible, sencilla, fácil de manejar y conocida por todos los cirujanos. Y el sistema de vacuum pack requiere un poco más de conocimiento por parte del servicio de cirugía, que hay dos formas, lo que es una forma artesanal y una forma comercial, pero que se puede realizar. Las complicaciones para las técnicas estas del abdomen abierto y contenido son básicamente las fístulas y la evisceración. Pareciera que el sistema de vacuum pack tiene menos frecuencia de lo que son este tipo de complicaciones. Y además la bolsa de Bogotá lo que hace es que provoca la retracción más rápida de los bordes, complicando lo que es el cierre posterior. El cierre para lo que es el abdomen abierto y contenido, primero es evaluar la necesidad de laparotomías y lavados, pero se recomienda que se realice el cierre dentro de los 5 o 7 días de realizada la cirugía primaria. Estas son las dos técnicas, la técnica de vacuum pack en una forma artesanal y en una forma comercial. Las dos están cada vez más disponibles y se pueden realizar en la mayoría de los servicios. La relaparotomía
Programada es meter al paciente en forma programada cada 24 o 48 horas para evaluar la necesidad de un nuevo lavado. Y la relaparotomía a demanda va a depender de la necesidad y el estado clínico del paciente. Existen posiciones a favor de una y en contra y publicaciones que apoyan una u otra. Pareciera que la mejor estrategia es la relaparotomía a demanda porque de hecho hay muchas publicaciones que hablan de la menor necesidad de relaparotomía y menores costos médicos. Esto basado en que hay muchos estudios que se hicieron que básicamente lo que evaluaron era meter al paciente en forma programada y en ese caso no requerían una nueva relaparotomía. Así que la mejor estrategia para el manejo del abdomen abierto y contenido pareciera ser la relaparotomía a demanda. Existen factores clínicos de predicción de fracaso del control del foco en la infección intraabdominal, que son básicamente que uno inicie un tratamiento antibiótico inadecuado, es decir, que no tenga en cuenta los factores de riesgo, como vimos recién, para enterobacterias productoras de BLE, de Carbacteremasa, para la cándida, la pseudomonas o el enterococo, la gravedad, que el paciente se presente con sepsis y shock séptico, pero los más importantes son el retraso en la cirugía más de 24 horas, la edad mayor de 65 años, o cuando el control quirúrgico del foco es dificultoso, si esto es referido directamente por el equipo quirúrgico cuando estamos hablando de una peritonitis fecal. También lo son ciertas comorbilidades como son neoplasia, desnutrición, diabético, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero básicamente los principales factores clínicos que son predictores de fracaso del control del foco son el retraso más de 24 horas y el control dificultoso del foco durante el acto quirúrgico. ¿Cuándo vamos a iniciar la terapia antimicrobiana? Bueno, tan pronto como sea posible, sobre todo si el paciente está con sepsis o shock séptico, debe ser iniciado en la sala de emergencia. Es importante mantener niveles adecuados del antimicrobiano durante todo el acto quirúrgico. Si el acto quirúrgico se demora, a veces requieren dosis adicionales intraprocedimiento. Y es muy importante saber que por cada hora también de retraso del inicio del tratamiento antimicrobiano aumenta la mortalidad, por cada hora en un 7,6%. ¿Y qué antibióticos vamos a utilizar? Bueno, va a depender si es una infección leve a moderada o de alto riesgo. Las premisas para lo que es la infección leve a moderada es que debe cubrir bacilos negativos aeróbicos, estreptococos y cocos positivos entéricos. Los anaerobios están indicados cubrir si hay perforación del intestino delgado distal hacia abajo, apéndice colon, o si es proximal al intestino delgado distal, pero asociado a ilion. Lo que es la terapia antifúngica y enterococo no se recomienda, y en el caso de que sea una infección intraabdominal de alto riesgo, en general se utilizan antibióticos de amplio espectro, se deben ajustar a lo que es cultivo y sensibilidad, se recomienda cubrir el enterococo y el estafilometis no se recomienda cubrir. Así que básicamente con respecto a lo que es el tratamiento antimicrobiano, si es una infección adquirida de la comunidad, leve a moderada, que no tiene factores de riesgo, podemos utilizar gentamicina asociada a metronidazol, por esto que vimos recién de lo que tiene que ver con las resistencias conocidas acá en Argentina, pero se puede utilizar como alternativa ceftriaxona asociado a metronidazol o ampicilina sulbactam, es un antibiótico que nosotros acá en Argentina seguimos usando con muy buenos resultados. Lo que hay que tener en cuenta es que hay altas tasas de resistencia para la ampicilina sulbactam en la Escherichia coli de la comunidad, y de hecho lo que son las guías norteamericanas ya desde el año 2010 no lo recomiendan utilizar para este tipo de infección. Si son infecciones graves de la comunidad con factores de riesgo, se puede utilizar pipertazobactam, y si tiene factores de riesgo para beta-lactamasa de espectro extendido, en ese caso se utilizan directamente carbapenemas como primera opción. Se puede utilizar entonces como opción para lo que son estas infecciones graves con factores de riesgo, aztreonal metronidazol si es alérgico a beta-lactámicos, y también se puede utilizar o ceftazidime o cefepime asociado a metronidazol siempre y cuando no tenga factores de riesgo para BLE o enterococo. En el caso de lo que son las infecciones asociadas a cuidados de la salud, va a depender básicamente de la microbiología local. Existen actualmente nuevos antibióticos para lo que es la infección intraabdominal, están disponibles acá en Argentina, la mayoría de ustedes ya los han usado, son el ceftazidime avibactam y el ceftalozano tazobactam. Ceftazidime avibactam
es activo sobre lo que son enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendidos y carbapenemasas, no sobre metalo-beta-lactamasas, también cubre la pseudomonas, y el ceftalozano tazobactam es básicamente activo sobre beta-lactamasa de espectro extendido y pseudomonas aeruginosa. Las dosis en las que se utilizan es el ceftazidime-bivactam 2.5 cada 8 horas y el ceftalozano tazobactam 1.5 gramos cada 8 horas. Los dos están indicados para lo que es la infección del tracto urinario complicado y la infección intraabdominal complicada, siempre asociado a metronidazol. Y la eficacia está descrita similar al meropenem, siempre asociada con lo que es metronidazol. Para lo que son las infecciones intraabdominales complicadas asociadas a cuidados de la salud, lo que uno hace es básicamente ver el porcentaje de resistencia que tiene dentro de la unidad donde está trabajando. Si tenemos menos de 20% de resistencia en la pseudomonas, enterobacterias o acinetobacter, se puede utilizar carbapenem o pipertazo o ceftazidime o cefepime asociado a metronidazol. Si hay más de 20% de resistencia, está indicado utilizar aminoglucósidos, carbapenem y se puede utilizar el pipertazobactam. Si hay más prevalencia de beta-lactamasa de espectro extendido, directamente carbapenemasas o aminoglucósidos, dependiendo de la sensibilidad. Y si existe alta prevalencia de Staphylococcus meticilino resistente, que actualmente no es lo que predomina, en ese caso se utiliza vancomicina como terapia empírica inicial. Así que básicamente para lo que es la infección intraabdominal nosocomial podemos utilizar pipertazobactam en el postoperatorio o carbapenem, o si es una terciaria recidivante o persistente, meropenem o imipenem asociado a vancomicina o linezolid. En este caso está indicado cubrir el Staphylococcus meticilino resistente. Como alternativa podemos utilizar astronal metronidazol o tigeciclina. Recuerden que la tigeciclina no cubre la pseudomona, debe ser asociada a ceftazidime o cefepime. También recuerden que la tigeciclina es una de las pocas opciones que tenemos para tratamiento de lo que son las carbapenemasas. Así que uno trata de reservarlo para esas situaciones, si tenemos otras opciones que se pueden utilizar. Con respecto a lo que es la terapia antifúngica, lo que se utiliza para las infecciones intraabdominales es fluconazol o equinocandina. La anfotericina B no se recomienda para este tipo de infecciones. Hay que recordar que si el paciente tiene tratamiento previo con azoles o recibe profilaxis con azoles, esto predispone a resistencia, ¿sí? Dentro de la cándida, con aparición de lo que es cándida krusei y glabrata. Para lo que es la terapia antienterococo, el enterococo banco R no está indicado cubrirlo en forma empírica inicial, solamente si se recupera del hemocultivo o cultivo del material o si están colonizados y son de alto riesgo. En ese caso se utiliza linezolid o tigeciclina. Y con respecto a lo que es la terapia para el Staphylococcus meticilino resistente, lo que se utiliza es vancomicina y es básicamente en los pacientes que están colonizados y tienen alto riesgo. Así que en cuanto a lo que es el manejo de la infección intraabdominal por cándidas, es decir, por hongos, lo que uno hace es ver el score cándida o si se recupera directamente del material. Si uno en la tinción ya puede ver levaduras. Si se ven levaduras en la tinción o el score cándida es mayor a 3 puntos, en ese caso está indicado cubrirlo con fluconazol o con equinocandina. ¿De qué va a depender que utilicemos un tratamiento o el otro? Básicamente del estado del paciente. Si el paciente tiene shock séptico, sepsis o ha recibido tratamiento profilaxis previa con azoles, en ese caso está indicado directamente iniciar con equinocandina, cafofungina, nidulafungina, micafungina. Si no tiene estos factores de riesgo, se puede utilizar con fluconazol directamente en dosis de carga de 800 miligramos y seguido de 400 miligramos día. Y si no se recupera del directo del cultivo, no se ven levaduras o el score cándida no es mayor de 3 puntos, o sea es menor, en ese caso no está indicado realizar tratamiento antifúngico. Para lo que es infección de la vía biliar, el tratamiento antianaerobio no está indicado a menos que haya anastomosis bilioentérica. Si es el caso de una colecistectomía por una colecistitis aguda, el tratamiento antimicrobiano debe ser suspendido a las 24 horas. En el caso de que sea una colecistitis aguda de la comunidad leve a moderada, se puede utilizar directamente cefalosporinas de primera generación o ceftriaxona, con eso sería suficiente. Si es
adquirida de la comunidad grave, edad avanzada, inmunodepresión o tiene anastomosis bilioentérica de cualquier gravedad, en ese caso se puede utilizar ciprofloxacina, levofloxacina o cefepime asociado a metronidazol o pipertazobactam o si tiene factores de riesgo parable directamente carbapena. Y en el caso de que sea una infección biliar de cualquier gravedad pero asociada a cuidados de la salud, es el mismo tratamiento antimicrobiano que dijimos recién, pero asociado a vancomicina. ¿De cuánto es la duración del tratamiento antimicrobiano? Básicamente si son perforaciones de estómago, yeyuno proximal en ausencia de malignidad, lesiones intestinales que se reparan dentro de las 12 horas, o apendicitis aguda o colecistitis que no tiene evidencia de perforación a absceso, con 24 horas de tratamiento antimicrobiano es suficiente. Para lo que son infecciones intraabdominales complicadas con adecuado control del foco, se puede utilizar tratamiento entre 4 a 7 días. Existen situaciones que requieren prolongar el tratamiento antimicrobiano, que son básicamente las pancreatitis, pileflebitis, cuando hay drenajes percutáneos hasta que la colección se encuentre adecuadamente drenada. Este es un estudio que se publicó en la New England en el año 2015 sobre un total de 518 pacientes con infección intraabdominal complicada. Ellos lo que hicieron fue dividir en dos grupos de tratamiento antimicrobiano corto de 4 días versus 8 a 10 días. Y encontraron que no había diferencias en ambos grupos. Lo único que tenían es que estos pacientes todos tenían adecuado control del foco. Así que básicamente para los pacientes con una infección intraabdominal que tiene control adecuado del foco, 4 días de tratamiento antimicrobiano sería suficiente para una infección intraabdominal complicada. Como conclusión, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que las infecciones intraabdominales, el tratamiento debe basarse en el control quirúrgico del foco, los antibióticos deben ser seleccionados en base a lo que es la gravedad de la enfermedad y los factores de riesgo. Tener en cuenta que un tratamiento antimicrobiano inadecuado está asociado con más complicaciones y más mortalidad, y siempre para todo lo que son las infecciones intraabdominales debe haber trabajo en conjunto con el equipo quirúrgico. Bueno, muchas gracias, los espero en el foro para lo que son las dudas. Buenas tardes.